Muy buenos días, apreciados oyentes, mis hermanos en la fe. Hoy 14 de octubre, por la santa voluntad de nuestro Padre, estamos listos para leer Esperanza a tu vida. Muchas gracias por ser parte de este programa, donde quiera que tú lo escuches, en cualquier parte del mundo. Gracias. Que la bendición de Dios pueda alcanzarte a través de estas lecturas. Para ahora leeremos en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. En otras traducciones también se lee: por si tardo, sepas cómo debes comportarte, cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esa es la nueva traducción viviente de este pasaje. El apóstol Pablo señala de 4 maneras el papel de la iglesia en este mundo. En otras palabras, ¿cuál es el rol de la iglesia? Y lo señala a través de 4 maneras: como una casa, como una asamblea, una columna y también un baluarte. La casa. En los días de los apóstoles, que era la iglesia primitiva, la cual dejó nuestro Señor Jesucristo, la iglesia se reunía en las casas de los hermanos. Muchas casas, así como muchas vidas, eran el templo donde Dios moraba, y lo sigue siendo ahora. La iglesia en sí no es la infraestructura, sino eres tú, como parte de un todo, donde la cabeza es Jesucristo mismo. Así que Dios moraba y mora en tu corazón, donde esos creyentes adoraban a Dios. Entonces se transformaba en la casa de Dios. En la casa vivían las familias. Allí, por ejemplo, se nos cuenta en Romanos 16, 5 al 1, en Filipenses capítulo 2, en donde Pablo está saludando a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, dice. Otro ejemplo lo encontramos ahí en Romanos 16, 1 al 5. Saludad, dice Pablo, a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Entonces te das cuenta que en un principio la iglesia primitiva se reunía en casas. Entonces no es lo importante ese edificio, lo importante son los adoradores. Y mira qué interesante, pues nosotros nos reunimos, somos convocados para la adoración a nuestro Creador, a nuestro Dios. Pero la iglesia entonces hacia adentro tiene que ver en relación a la adoración, pero hacia afuera tiene que ver en cuanto a revelar a Cristo en nuestras propias vidas, en las obras que se hacen en respuesta al amor del Señor, a la fe que tenemos. Así de que, así como en una casa la familia se alimenta, también en la casa de Dios, la familia, los hermanos que la componemos, debemos de alimentarnos. Entonces, así como la familia nos provee a nosotros nutrientes, sustento, la iglesia no crece por adición, sino por la nutrición de el escrito está, de la palabra de Dios. Veamos entonces el otro papel de la iglesia, como la asamblea. Se usaba esta palabra para referirse a la convocación de todos los ciudadanos. La iglesia es como una asamblea. Todos los que están fuera son llamados y convocados. Los que responden y se congregan son la asamblea, la iglesia de Dios. Hay muchas asambleas, pero la iglesia es la asamblea del Dios viviente. ¿Cómo es esto de que muchos son llamados y convocados? Bueno, llamados. Para esto Dios nos llamó
Porque, ¿para qué? Con el fin de que nosotros tengamos parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo hemos sido citados a un acontecimiento espectacular, mundial, histórico, de repercusiones eternas. Hemos sido citados al retorno de la segunda venida de Jesucristo, porque dijimos, ya vino por primera vez. También ahora, tú y yo estamos siendo convocados y llamados a que aparezcamos a esa cita donde nadie puede faltar. Tú y yo no podemos faltar. Y estamos advertidos también. ¿Para qué? Para que podamos tener una recompensa positiva, querido. El propósito de Dios no es condenar a las personas, sino salvar. Siempre lo ha sido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La intención de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo es salvarte, mi amado. Y estas son maravillosas noticias. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Y Dios te dice eso ahora. Pueda que tú no estás buscando a Jesucristo, pero Él sí está atrás de ti. Qué lindo es nuestro Señor. Él corre tras de ti, te busca, te llama. Está siempre pendiente de ti. Ahora, ¿qué significa esto de convocar? Convocar es llamar, aclamar, es anunciar públicamente un acto para que las personas interesadas participen o tomen parte de él. Traigo a colación en este momento esta parábola tan linda que Dios nos relata, en donde las bodas se han aparejado. Jesús está comparando entonces el llamamiento que Dios hace a tu vida y a la mía como unas bodas, en donde todo se prepara, pero los que han sido invitados no llegan, no se dan cita. Entonces, se manda a los siervos que vayan por los caminos, por los parques, por cualquier lugar y llamen a todos aquellos que quieran venir a las bodas. Y muchos de ellos, de los que fueron llamados, pusieron excusas, querido. Bueno, uno dijo, yo tengo un negocio que atender y por eso no puedo ir. Otro dijo, bueno, yo tengo una yunta de bueyes y tengo que irla a estrenar. Otro, pues me casé y también tengo que estar en mi luna de miel. Y así sucesivamente. Todo el mundo empieza a poner pretextos para no asistir a ese banquete donde han sido llamados. Y hoy, mi amado, tampoco no es la exclusión ni la excepción. ¿Has escuchado el llamamiento del Señor ya? ¿Cuántas veces? Yo no lo sé, querido. Tú lo sabes. Dios te llama y te ha hecho una invitación especial. Tú no eres una visita, no. Eres un invitado porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios hizo planes para ti. Pero la decisión es tuya, mi amado, apreciado oyente. También tú dirás que estás demasiado ocupado. Yo no sé. Y eso es triste. No hay un momento para el dador de la vida, pero sí hay tiempo para hacer todos mis quehaceres, para realizarme como profesional, para ser un empresario emprendedor. Tiene su lugar y es importante. Para casarme, para darme en casamiento, para tener familia, para construir mis casas, pero no tengo tiempo para el Rey del Universo, que solo te quiere bien. Tenemos que ponernos a pensar, mi amado. Entre las convocaciones solemnes en las Sagradas Escrituras, se hablaba de las fiestas que celebraban los israelitas. Allí en Levíticos capítulo 23, versículo 27, a los 10 días del mes séptimo, había una convocación, un llamado a son de trompetas. Y ese día se llamaba el día de la expiación. Será santa convocación. Y una cosa importante en este día era que deberíamos de humillar nuestras almas. Los israelitas tenían que humillarse
y presentar una ofrenda encendida al Señor. Ahí Hebreos 9:10 también nos dice de cómo el Señor se presenta. Me gustaría leértelo textual, si me lo permites. Hebreos 9:11. Pero Cristo ya vino y ahora es sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto, y no es hecho por mano de hombres, es decir, no es de este mundo. Versículo 12. Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Versículo 14. Mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Ayer, me parece en la sesión anterior, vimos un puntito acerca del santuario, que cuando Moisés se le dice que haga un santuario, que era el tabernáculo para que los israelitas pudieran aprender el plan de salvación de manera didáctica, entonces Dios establece esa manera. Moisés, dijimos, no se lo sacó de la manga de la camisa, ni contrató a un arquitecto para que le diseñara el tabernáculo. No, él lo copió de uno que ya existía en el cielo. Entonces, cuando Jesús resucita y asciende al cielo, fíjate bien, llega a ocupar un trabajo importante. Pero este día de la expiación, en donde los israelitas debían de mantenerse en profunda introspección, es decir, evaluación, humillados, presentándose con una ofrenda, era un momento, un tiempo de solemnidad, en donde se expiaban los pecados cometidos durante un año entero. Ellos tenían que estar humillados, porque era la purificación, limpieza, confesión de pecados. Entonces ayunaban desde la puesta del sol del día noveno hasta la tarde, donde el sol bajaba, del día 10, porque era un día de santa convocación y de los más solemnes. ¿Por qué? Porque durante todo un año los israelitas habían estado llevando sangre, sus animalitos, para expiar, para el perdón de sus pecados, confesando y matando ellos mismos al animalito que dijimos en sesiones anteriores que representaba al Cordero de Dios que te quita el pecado del mundo, tu pecado y el mío. Entonces, esto Moisés no se lo sacó inventado. Allá en el cielo existe un santuario también, en donde el sacerdote es Jesucristo, el mediador, el sumo sacerdote. La víctima, Jesucristo. Él fue ofrecido una sola vez en la cruz del Calvario. Y aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Entonces, puedes ver de que sí es real y existe. Pero, ¿cuál sería entonces el propósito de un santuario en el cielo si no, el sacerdote no va a mediar allí? Entonces, tenemos un único mediador entre Dios el Padre y el ser humano. Estudiamos también en otras sesiones que el único mediador entre Dios el Padre y el hombre es Jesucristo, Dios y Jesucristo hombre, porque tiene la humanidad y la divinidad también. Alabado sea nuestro Padre bendito. Entonces tú te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro. Estas son maravillosas noticias. Ahora, la noticia importante también es que así como en el pueblo de Israel había un día de expiación en donde todo el mundo debería de estar sumergido en solemnidad, humillación, también la humanidad está en el día de la expiación actualmente. ¿Por qué? Porque Jesucristo está fungiendo como sumo sacerdote. Es decir, se hace una limpieza de todos los pecados. Así como en el día de la expiación se purificaba el santuario de todos los pecados y de toda la sangre que había sido introducida al lugar santo y rociada el velo
que dividía el lugar santo del santísimo, ese día de la expiación se limpiaba todito lo de un año. Asimismo Jesucristo, ahorita, querido, está haciendo la obra maravillosa de intercesión, de purificación. Es decir, tu nombre un día va a ser pasado lista en el cielo. Es decir, cuando Jesús viene por segunda vez, no es que ahí va a llamar su fulano, mengano y sutano a la derecha, salvado. El perencejo y el niño o la niña, el anciano y todo a la izquierda, condenado. No, querido. La obra de expiación, de investigación de tu vida y de mi vida, se está llevando a cabo hoy en el cielo. No sé en qué momento tú vas a ser llamado para revisar tu vida aquí en la tierra. No lo sé, ni yo también sé cuándo mi nombre va a ser evaluado. Lo que sí sé es lo siguiente, que tú y yo tenemos la oportunidad de tener a nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Ahora tienes la oportunidad de confesar tus pecados, de confiar en el sacrificio expiatorio que de una vez y para siempre Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que en el momento en que tu nombre sea pasado lista en el cielo, tengas a alguien que te defienda, alguien que haya cargado por tus pecados. Te voy a explicar algo. Si los israelitas no confesaban su pecado y no era introducido al lugar santo a través de la sangre simbólicamente de los animalitos, entonces ellos tenían que pagar el precio del pecado. Entonces el precio del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Pero si tú depositas tus pecados, los confiesas en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú no tienes por qué cargar entonces la consecuencia del pecado, que es la muerte. Hay alguien que ya lo cargó en la cruz del Calvario. Mi Señor Jesucristo, bendito sea Él por la eternidad. Solo tienes entonces que creer por fe, aceptar el sacrificio expiatorio y vivir sometido a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Como baluarte, la iglesia es una base, un sostén y un fundamento. Las personas, la iglesia, la conducta y su estilo de vida defienden la verdad. Como baluarte, la iglesia protege la verdad, la guarda, para que la verdad no se desvirtúe. Es decir, la mantiene en pie y en alto. Los baluartes, si tú te fijas, por ejemplo, en las fortalezas que hay, que militarmente se construyen, o antiguamente tú has visitado alguna, tenían ciertas partes que sobresalían de todo el cuerpo de la fortaleza. Esos son los baluartes. Entonces, sirven para defensa, sirven como bastión, como protección, como fortaleza. Es la parte sobresaliente de una fortificación militar que sirve para defensa de un sitio. ¿Cuál es la función entonces de un baluarte? La función es de fortificar. Se proyecta hacia el exterior del cuerpo principal, o sea, hacia el exterior de la iglesia. ¿Para qué? Para fortalecer. Y situado generalmente en las esquinas de los muros de la cortina. ¿Por qué? Porque son el punto fuerte de defensa contra el asalto de tropas enemigas. Entonces, los baluartes que tenemos, querido. Y esta doctrina del santuario, que pocos te hablarán de ella, no es una invención mía. Aquí en las Sagradas Escrituras, tú lees ahí en el libro de Levíticos, en Éxodo, Dios dijo a Moisés, me van a hacer un santuario para yo habitar en él. Tu corazón, tu vida, tu mente es un santuario también del Espíritu Santo. Dios quiere habitar en ti. Pero dijimos también que para que toda esta manera didáctica de enseñar el plan de salvación al pueblo de Israel no fue inventada. Existe en la realidad, en el cielo. Entonces Jesucristo fue la víctima, el cordero que fue sacrificado una sola vez. Jesucristo no tiene que estar siendo sacrificado a cada rato. De una sola vez fue él presentado. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo
tenía que ofrecer primero un sacrificio por él y su familia. Si no, pues ahí caía muerto porque entraba en la presencia de Dios. Y delante de la presencia de Dios no podemos entrar con nuestros propios méritos, querido, porque todas las obras buenas que nosotros hagamos por nosotras mismas son como un trapo de inmundicia. Solamente la gracia de Cristo, su misericordia, es lo único que nos puede favorecer, nos puede revestir de su justicia. Entonces, cuando tú eres llamado al cielo, tu nombre es investigado, Dios el Padre no ve a Juan, a Carlos, a Saraí, a Sarita, a Marvin, no. Él ve a Jesucristo, pero para eso tienes que haber aceptado el sacrificio expiatorio de Él, para que Dios el Padre pueda ver a Jesucristo en ti. De lo contrario, querido, nosotros no podemos aparecer queriéndonos defender delante de Dios el Padre. Somos consumidos en el momento, no porque Él sea un malvado, sino porque su santidad, su fulgor, su gloria es demasiado grande. Y frente a la gloria de Dios, a su santidad, nosotros, los mortales, somos fulminados en el momento. Solo hay una manera en la que tú puedes permanecer de pie delante de Dios, y es únicamente revistiéndote de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. En esta parábola fueron llamados muchos, pero los escogidos fueron aquellos que tenían el traje de la boda del Cordero, porque fueron encontrados algunos, pero fueron sacados de la boda. ¿Por qué? Porque no tenían la vestimenta apropiada. ¿Y cuál es la vestimenta apropiada, querido? Cuando todos hemos sido llamados, toda la humanidad, para venir a Cristo, para ser salvos. Pero ¿por qué pocos son los escogidos? Solo son escogidos aquellos que tienen el traje de boda. Y ese traje únicamente lo podemos conseguir con la justicia de Cristo. Acepta entonces la salvación que Cristo te ofrece y sometámonos al Señor. Porque muchos dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos estos milagros. Y Dios les dirá: apartado de mí, porque yo no lo conozco. Entonces, querido, no nos confiemos entonces en los portentos que se hacen. Confía en la justicia de Cristo. Es la única vestidura que te puede acreditar para entrar a ese gran banquete donde has sido llamado e invitado. Proclamemos entonces todos nosotros, a voz en cuello, en todo lo posible, en nuestros talentos que tengamos, habilidades, con nuestros recursos, las oportunidades. Tenemos que cumplir el mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El amor de Cristo nos ha sido revelado y nos hace deudores de toda la gente. Pasemos entonces la luz, la antorcha de Jesús. Llevemos el Evangelio al mundo en esta generación. Abramos las puertas de nuestro corazón, amado oyente, a la justicia de Cristo. El día de la expiación está ahora. Si me lo permites, en otra ocasión podemos hablar un poco más acerca de ello. También, si te interesa, me lo puedes dar a conocer a través de un texto o un mensaje. La paz de Cristo quede contigo. Si Dios lo permite, aquí nos encontraremos en una siguiente oportunidad. Amén.